Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy tenemos cómo controlar la ira y el enojo, que es nuestro estudio número 10 de la serie sobre el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Nuestra introducción nos dice cómo la ira es la más violenta de todas las emociones y la que causa más estragos físicos, sociales y espirituales a una persona. En la Biblia se habla de ella de maneras totalmente opuestas. Una es cuando se refiere a la ira de Dios, la cual es parte de su justicia santa y perfecta, necesaria para que pueda aplicar sus juicios disciplinarios contra todos los que actúan fuera y en contra de su voluntad. En este sentido, solo en el Antiguo Testamento hay no menos de 600 referencias. La otra es la ira del hombre, la que casi siempre aparece como reacción ante la conducta de otros o hechos circunstanciales. Por lo general, estos brotes de ira y enojo terminan en actos agresivos o violentos. Nuestro pensamiento central dice: si le damos lugar al diablo en un momento de ira, puede hacer que dañemos todo lo bueno que hacemos en la vida o que hayamos hecho en nuestra vida. Punto 1. ¿Qué pasa cuando se llega a una explosión de ira? ¿Qué situaciones de la vida causan ira y enojo? Vamos a estar en Números 20. Lo primero que van a ver es un mapa de Cades donde Moisés golpeó la roca. En la vida de todo ser humano suceden cosas y se dan situaciones que causan molestia e incomodidad y se responde con disgusto. Las situaciones adversas y las actitudes negativas de otros son interpretadas por la mente como provocaciones u ofensas, las cuales generan cambios glandulares y nervios en el organismo. Estos cambios internos afectan los sentimientos y producen reacciones externas que son expresadas a veces con gestos, palabras y actos de venganza y o violencia. La manera en que un cristiano responda a este tipo de situaciones depende de cómo se esté sometiendo a la dirección o impulso del Espíritu Santo. Aún en la iglesia hay experiencias que dejan dolor, desencanto y hasta frustración. Si no estamos viviendo en el Espíritu, lo más probable es que las cosas negativas nos saquen de quicio. Moisés, en Números 20, nos permite ver uno de estos tristes momentos de la ira y el enojo. Vamos a ver el verso 1. Dice: llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin, después de haber andado por 38 años por el desierto, y acampó el pueblo en Cades, y allí mismo murió María, la hermana de Moisés y Aarón, y la sepultaron. 2. Mientras acampaban en Cades, a punto de iniciar la marcha final hacia la tierra prometida, tuvieron escasez de agua y empezaron a murmurar contra Dios y Moisés todo el pueblo. Verso 6. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 8, toma la vara y reúne la congregación, y hablad a la peña, y ella dará su agua. Y lo iba a hacer en abundancia para todos. Lo que podemos entender es cómo el duelo de Moisés por su hermana, con el mal comportamiento del pueblo, hizo que Moisés perdiera la paciencia. Y ni siquiera la respuesta de Dios para resolver el problema logró calmarlo. Cuando Dios escucha y responde nuestra oración, espera que nuestra ansiedad
desaparezca para que se obedezca a sus órdenes paso a paso y palabra por palabra. B. ¿Por qué ofendemos a Dios con una explosión de ira? Seguimos en número 20. Lamentablemente Moisés no siguió las instrucciones de Dios. Su disgusto fue tan grande que ni la presencia de Dios ni la promesa de un milagro pudo calmar su enojo. A pesar de esto, sí reunió al pueblo y creyó que Dios tenía el poder para sacar agua de la peña, pero cometió los siguientes errores. 1. Insultó al pueblo. Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, nos dice número 12:3. Perdió el control de sí mismo y ofendió a sus hermanos gritándoles: oíd ahora, rebeldes, en el verso 10. 2. Se envaneció. En lugar de darle la gloria al Señor por el milagro prometido, les preguntó lleno de ira: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Verso 10. 3. Golpeó la roca con ira. En lugar de hablarle a la peña en el nombre de Jehová, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, nos dice el verso 11. Pero como la misericordia de Dios y la fidelidad a sus promesas nunca fallan, Dios honró su palabra a pesar de las fallas de Moisés. Verso 11 dice: salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Así es como algunos se equivocan pensando que Dios obra maravillas por los méritos del predicador o del ministro, cuando en realidad lo hace por amor a la humanidad. Por supuesto que la estabilidad moral y espiritual del instrumento es indispensable en lo que al ministerio de dicho individuo se refiere, pero no en lo que concierne a la obra de Dios. A lo mejor Moisés, cuando vio el agua brotar como catarata, pensó en lo importante de su liderazgo y su influencia en todo aquello. Pero Dios le tenía otro mensaje: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, dice el verso 12. Punto C. ¿Cuáles son los nefastos resultados de la ira? Vamos a ir a Deuteronomio 32, donde aquí también le vamos a poner el mapa del monte Nebo en Moab, donde murió Moisés. Es posible que Moisés no entendiera el grado de su ofensa a Dios por haberse dejado llevar por la ira contra el pueblo cuando golpeó la roca. Al ver el agua brotar como un río, pensaría que todo estaba bien, que el Señor había olvidado el asunto, porque pasaron varios meses desde el inconveniente de Moisés en Cádiz y al que vamos a hablar ahora. Frente a la tierra prometida, al lado oriental del Jordán, en la tierra de Moab, Jehová, dice, le dijo a Moisés, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Deuteronomio 32, del 49 al 51. Con todo el dolor de su alma, Moisés sube al monte, de donde Dios le mostró la tierra prometida a la que entrarían los hijos de Israel bajo el mando de Josué. El consejo aquí es tener cuidado de nuestro temperamento, dejando que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para frenar todo acto violento. Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Primera pregunta:
¿Cuáles fueron los 3 errores de Moisés? Segundo punto, pasos a dar para controlar la ira y el enojo. A. Poner en práctica el amor de Cristo siempre. Antes de ir a los parámetros de Jesús, les explicaré. 1. El Sermón del Monte, que está en Mateo, en los capítulos del 5 al 7. Aquí, el maestro imparte una serie de principios y enseñanzas como respuesta o contraparte a las regulaciones de la ley mosaica. El otro es en el pasaje que se titula El amor hacia los enemigos, en Mateo 5, 38 al 41, Jesús se refiere a la famosa ley que controlaba el grado de venganza o castigo aplicado a un malhechor. Y 3, la ley del talión, que se encuentra en Éxodo 21, del 22 al 25, que significa principio para la venganza. Fue establecida esta ley con el propósito de controlar la venganza y no dejar que el castigo fuera mayor que la ofensa. Ahora sí, vamos a ver los nuevos parámetros de Jesús. Recuerde que en el verso 38 se comenzó con lo que decía en el Pentateuco, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora en el Evangelio, Jesús, el dador de la gracia, no solo pide que no haya venganza, sino que intercede porque se haga bien al que haya hecho un mal. Él aplicó este nuevo principio de 5 maneras. Vamos a verlas. 1, demostrar paz al volver la otra mejilla, en el verso 39. 2, demostrar madurez al dejarle la capa al que peleaba porque se le diera la túnica, verso 40. Punto 3, manifestar bondad al caminar 2 millas con el que pidiere que se le acompañare una, verso 41. 4, mostrar generosidad al dar al que pidiere. Este está en el verso 42, su primera parte. El 5, actuar con corazón compasivo, no rehusando al que pida prestado. El mismo verso 42, pero en su parte B. Por supuesto que aquí el cristiano debe depender del Espíritu Santo para con sabiduría discernir y no ser engañado, ni contribuir a la desgracia de los que piden para cosas incorrectas, ni tampoco dejar fuera una verdadera necesidad. B. No dejar que el diablo use la ira para dominarnos. Efesios 4, 26. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Al leer estos útiles versos que escribió el apóstol Pablo, pudiera preguntarse, ¿cómo puede el apóstol hablar así cuando él se dedicaba a perseguir a los cristianos de una forma despiadada? Él mismo lo reconoció cuando dijo en Hechos 26 del 10 al 11, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que sucedió fue que entre Saulo de Tarso, que se llenaba de ira y enojo y maltrataba a los cristianos en el libro de los Hechos, y el Pablo apóstol de Jesucristo que escribió la carta de los Efesios, hubo una enorme diferencia, un gran evento, una conversión total al Evangelio y una consagración personal a la vida santificada y llena del Espíritu Santo.
En el relato que Pablo hace de su conversión junto con el testimonio de sus crueldades contra los creyentes, testifica que Jesús se encontró con él en el camino a Damasco y que no solo lo salvó de la vida pecaminosa y llena de odio, sino que lo llenó con su espíritu para que fuera un mensajero de paz y amor. Hechos 26, del 12 al 23. Esto nos lleva a reconocer que sin la obra maravillosa de la conversión y sin la gracia santificadora del Espíritu Santo en nuestro corazón, nunca podemos liberarnos de la ira y el enojo. Punto C. Optar por la misericordia y el perdón, Efesios 4:32. La mayoría de los arrebatos de ira y las confrontaciones tienen lugar en nuestro trato con otros, ya sea con creyentes o con inconversos. Una alternativa para mejorarlo es el planteamiento que el apóstol nos presenta en dos pasos importantes en este verso para no caer en la trampa diabólica de la ira y el enojo. 1. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Eso equivale a que seamos gentiles, compasivos, bondadosos, como el Señor perdonó nuestros pecados y nos ayuda a regresar a su presencia. Así hagamos con nuestros semejantes. La otra es perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es la medicina más eficaz para el corazón herido. Aunque parezca irónico, la mejor forma de deshacernos de un resentimiento y erradicar una amargura es el perdón. Jesús en el Padre Nuestro, resaltando la importancia del perdón, dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial o vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Así que si usted está enfrentando o se enfrentará alguna vez en una situación donde pudiera estallar y dar rienda suelta a su ira y ser víctima de los resultados de esta, recuerde que la alternativa es actuar con paz, benignidad, misericordia y perdón. Proverbios 12:16 nos dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pregunta, ¿cuáles pasos se pueden dar para controlar la ira y el enojo? Reflexión. Las explosiones de ira y violencia que surgen no son cosas pasajeras, nos enseñó el ejemplo de Moisés. Las enseñanzas de Jesús no solo prohíben la venganza, sino que nos manda hacer bien a los que nos hacen mal. Así que demos lugar al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestro diario vivir, en no ser controlados por la ira y a erradicar el enojo para mantenernos como hijos transformados por la gracia de Dios. En nuestra invitación, te digo, la ira es una pasión del alma que nos puede llevar a indignación y enojo. Es un apetito o deseo de venganza, ya sea justo o injusto. Además, un estado de irritación prolongado afecta negativamente la salud física en general y espiritualmente nos puede hacer perder muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo en Efesios 4:26 no negó que hayan momentos en que nuestro temperamento se altere y reaccione. Lo que no debe es llevarnos al odio o a la violencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Efesios 4:32. Para la próxima semana tendremos cómo hacer frente a las aberraciones sexuales.